¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el tema de la presión. Hoy vamos a ver desigualdades de la presión. Y esas desigualdades de la presión tienen que ver con la mezcla de trazos apoyados y trazos ligeros, que son los trazos que tienen presión fuerte y otros que tienen presión débil. Y hay una irregularidad en la distribución de la energía que en general se da en desigualdades en los otros aspectos gráficos también. Y suelen alternar las masas violentas con trazos acerados. Las desigualdades de la presión tienen que ver con la tendencia a acumular cargas emocionales y hay que ver cómo esas cargas emocionales, cómo descarga las tensiones, si canaliza bien la energía, cómo la canaliza. En general, las desigualdades de presión lo que nos va a indicar es que una persona se comporta unas veces con una amabilidad extrema y otras puede reaccionar con inesperada irritabilidad. Acá, por ejemplo, tenemos escritura acerada. Empieza grueso, termina fino. Empieza grueso, termina fino. Acá incluso tiene unos puntos, pero eso es aparte, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es el acerado, cómo termina en punta aguda. En general, los trazos finales, acentos y las barras de T terminan en forma punzante, en forma de puñal, que es como un disparo, como un desahogo que hace. Acá, por ejemplo, en esta escritura pasa lo mismo, empieza grueso, fino. Y acá miren cómo termina en una punta aguda. Porque tenemos que ver cómo se descargan las tensiones, esa fuerza que se tiene acumulada, porque puede ser en forma primaria o secundaria. En forma primaria, por medio de las tendencias explosivas que puede llegar a tener la persona, o en forma secundaria, cuando esas tensiones son conscientemente dirigidas hacia un fin que pueden ser sublimado o fantaseado, con obras de arte, con obras de literatura, con la profesión, con el trabajo científico. Hay que ver cómo se descargan. Acá, por ejemplo, también vemos en estos finales de firma cómo está el trazo acerado, y en esta, aunque aparece más disimulado, también. Esta tiene muchos acerados, terminaciones en puntas agudas. Tiene que ver la escritura acerada con la inteligencia penetrante, la persona que es curiosa, observadora, que investiga y por eso tiene un espíritu crítico, el cual muchas veces puede descargar por medio de un humor irónico. También podemos decir que tiene buena capacidad de acelerar el ritmo en su trabajo y a lo mejor no perjudica su calidad. Eso no quiere decir que trabaje rápidamente, que por eso lo haga mal. Cuando es el ambiente gráfico negativo, tiene que ver con un déficit de dominio de sí. La persona es negativa, es colérica, no se autocontrola bien, es irónica. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Acá estamos viendo masa. La masa, que cuando es una escritura que tiene muchas masas, es escritura masiva. Acá en este caso, ven, acá si bien no se puede explicar bien visto en una imagen, hay menor presión acá. ¿Ven? Acá se presentan las desigualdades de presión. Acá, por ejemplo, tiene mucha presión, ya acá ya hay menos presión. Incluso acá está haciendo una presión que le llamamos desplazada, que ya la voy a pasar a explicar ahora seguidamente, porque el trazo que debiera ser más grueso es más fino, porque es el de flexión, donde uno cuando escribe apoya con mayor fuerza. Y acá, en este caso, por ejemplo, es al revés. Acá tiene otra presión que está desplazada. Bueno, vamos a seguir con la escritura masiva. Empieza fino, termina mucho más grueso. Ese es un impulso que
se está conteniendo, que se frena y hay una fuerza que se almacena en el interior del sujeto que puede ser canalizada, como dije, de diferentes maneras, mediante la voluntad que rige hacia actividades superiores, ya les comenté que pueden ser científicas, profesionales, o se puede descargar en forma violenta ante siempre las contrariedades que el sujeto presenta. Ahora hay que tener en cuenta si esa masa se hace en sentido vertical, en el movimiento de flexión, en el pleno, o en sentido horizontal. Acá en este caso estamos viendo el sentido horizontal. En este sentido horizontal tiene que ver con la imposición que tiene el sujeto, que quiere imponer sus deseos, sus caprichos, quiere dominar, es audaz, tiene coraje, pero también quiere dirigir por decreto. Estas personas íntimamente pueden tener en el hogar una pequeña dictadura, digamos. Acá en el otro ejemplo también estamos viendo en sentido, bueno, acá también se da un poco en sentido vertical. Acá es sentido horizontal, empieza fino, termina grueso. Cuando es el movimiento de flexión, el horizontal, es decir, en el plan pleno, tiene que ver con la afirmación de la propia personalidad. Hay una resistencia a admitir otros puntos de vista y otros criterios, otros pensamientos, y puede ser la persona intransigente y puede tener violencia propia de esas actitudes que no pueden comprender y tolerar a los demás. Max Pulver decía que la masa tenía que ver con la brutalidad, es un puñal agresivo y crítico, intelectual. La diferencia que hay entre acerada y masiva es el nivel de la acumulación de cargas emocionales. Bueno, acá estamos viendo lo que yo expliqué hace un momentito, que estaba desplazando la energía. Esta escritura tiene presión desplazada. ¿Qué quiere decir? Que en los movimientos que debieran ser gruesos, porque ya cuando uno escribe el movimiento lo hace más grueso por la presión que está ejerciendo, el que debiera ser grueso es más fino. Acá en el caso de este pleno, que es más fino, y el perfil que debiera ser más fino es más grueso, tiene más presión. Y es decir, el pleno es fino y el perfil es fuerte. Esa es la anomalía. También en esta presión desplazada se suele encontrar en la base de la zona media que hay regruesados, o sea que hay unos movimientos que están ensuciando la base de la zona media. Bueno, acá en esta escritura pasa lo mismo. El pleno que debía ser grueso es más fino y el perfil es más grueso. Acá pasa lo mismo. Miren acá, incluso acá en esta R estoy viendo. El movimiento de bajada es más fino. Acá en la C, acá empieza la C, el movimiento de bajada. Es más grueso lo que sería la parte de los perfiles. Esta es una L. Miren, casi ni se ve el trazo. Bueno, estas son las anomalías de cómo utiliza la energía la persona o cómo utiliza los recursos. Desplaza la energía hacia otras direcciones que no son las habituales, que están forzándose. Hay inestabilidad emocional, irritabilidad, pesimismo. Todo eso nos lleva a reacciones bruscas al sujeto. Suele fijar la atención en la parte física, hay un estado interior de inquietud por las insatisfacciones que tiene, que lo llevan a temores, angustias y todo a las reacciones que puede presentar, que son bruscas.
Cuando el ambiente gráfico es negativo, tenemos que analizarlo mucho, tenemos que hacer un estudio profundo para que la interpretación sea la correcta. Cuando el ambiente gráfico es negativo, hay anomalías, tendencias perversas en la esfera sexual. Bueno, por hoy ya terminamos el tema, vamos a continuar con estas escrituras que también tienen desigualdades en la presión y las vamos a seguir analizando en la próxima clase. Hasta pronto.